Grandes genios e inventos de la humanidad. Otto Hahn y la fisión nuclear. La humanidad ha iniciado una nueva era, la era atómica. Esa fue la declaración oficial del Ministerio de Defensa de Estados Unidos sobre la detonación de la primera bomba atómica en el desierto de Nevada, el 16 de julio de 1945. 3 semanas después, se detonó la segunda, y solo 3 días después, la tercera. Con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki terminó en 1945 la Segunda Guerra Mundial. Cuando en 1938 el químico alemán Otto Hahn consiguió la primera fisión nuclear, no tenía ni idea de las consecuencias de su descubrimiento. En aquel momento, ningún físico veía factible la división del núcleo atómico. Con Otto Hahn y sus conocimientos científicos, comenzó la era atómica. Otto Hahn nació en Frankfurt, en Maine, en 1879. Tras terminar la carrera de química, comenzó su carrera científica en el University College de Londres. Allí descubrió su especialidad, la radioquímica. Un año después, Hans ya ayudaba a uno de los investigadores nucleares más importantes de su época, Ernest Rutherford, en la Universidad de Montreal. En 1907, Hahn regresa a Alemania. Fue nombrado director del Departamento de Radiación del recién inaugurado Instituto de Química Kaiser Wilhelm, en Berlín. Allí conoció a la física vienesa Lise Meitner. Durante 30 años formaron el equipo de investigación ideal, el químico escrupuloso y la física analítica. En 1896, el físico francés Henri Becquerel descubrió una importante radiación, la radiación del uranio. En 1911, Ernest Rutherford descubrió que la carga positiva de los átomos y la mayor parte de su masa estaban concentradas en un núcleo diminuto. Electrones con carga negativa giraban en torno al núcleo. Rutherford descubrió que la nueva radiación emitida por el núcleo estaba formada por 3 componentes. 2 de ellos eran radiaciones de diminutas partículas que él mismo denominó alfa y beta. El tercero, los electromagnéticos rayos gamma. Rutherford aseguró que la radiación tenía un valor energético propio. Pero ¿de dónde procedía esa energía? El físico Albert Einstein resolvió la incógnita. Para Einstein, la energía y la materia eran 2 factores dependientes y podía existir una equivalencia entre ambos. La relación exacta la estableció en su teoría de la relatividad. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Revolucionó la física. La teoría de Einstein significaba que una parte de la materia de un átomo radioactivo debía convertirse en energía. Si el uranio se descompusiera en otro elemento, una parte de su masa se transformaría en energía y se liberaría en forma de radiación. Los átomos se componen de protones, de carga positiva, y de partículas sin carga, los neutrones. La energía de enlace los mantiene unidos. Los físicos nucleares de todo el mundo buscaban respuesta a una pregunta. ¿Se podía cambiar la composición de los núcleos atómicos? El uranio es el elemento más pesado de la naturaleza. ¿Se podría formar a partir del uranio uno aún más pesado? Nadie se planteaba la fisión del núcleo. Sin saberlo, Otto Hahn y Lise Meitner estaban a un paso del descubrimiento que cambiaría profundamente el mundo. Pero su trabajo en equipo finalizó de repente. En 1938, la Alemania nacionalsocialista proclama la anexión del país vecino, Austria. Las leyes raciales amenazaron de inmediato a la vienesa y judía Lise Meitner. Huir era su única posibilidad de sobrevivir. Otto Hahn utilizó su influencia y le consiguió los papeles para salir del país. Desde Hamburgo, abandonó Alemania con destino a Suecia y encontró en Estocolmo una patria segura. Otto Hahn debe arreglársela sin la mente analítica de su colega.
En una carta a Lise Meitner, en noviembre de 1938, Otto habla de extraños resultados. Das waren nur 10 Minuten. Nummer 4, die vorletzte für heute. Das ist die andere? Ist fertig. Investigó con su ayudante, Fritz Strassmann, el comportamiento de átomos de uranio expuestos a bombardeo neutrónico. Hahn esperaba que el núcleo de uranio se desestabilizara por el neutrón y se descompusiera formando radio. El radio, átomo adyacente al uranio, tiene 4 protones y 4 neutrones menos que el uranio. Pero en el análisis químico del uranio irradiado no se obtuvo radio, sino bario. El bario no tiene ni la mitad de masa que el uranio. Hahn pensó que había cometido un error. No sabía interpretar los resultados de la prueba. Sin duda, él era un radioquímico destacado en el mundo. Tenía que aplicar sus 40 años de experiencia para descifrar el secreto del núcleo de uranio. Barium. El 20 de diciembre de 1939, perdido, Hahn escribió a Lise Meitner a Estocolmo. A lo mejor tú puedes encontrar alguna explicación fantástica. ¿Sería posible que el núcleo de uranio hubiera estallado? En Navidad, ella recibió la visita de su sobrino, el físico químico Otto Frisch. Juntos intentaron interpretar los resultados de Hahn. Un núcleo atómico no es un cuerpo tan frágil como para que pueda romperse. Lise Meitner tuvo una idea. El núcleo de uranio, que ha absorbido un neutrón, se desestabiliza y forma una figura irregular. Los dos bulbos se separan con enorme energía. Ambos tienen la misma carga eléctrica. El vínculo se rompe y en lugar de un gran núcleo, ahora hay 2 pequeños. ¿Pero de dónde procedía esa enorme energía? Si los 2 núcleos pequeños pesaban menos juntos que el núcleo de uranio a partir del que se habían formado, una parte de la masa debía haberse transformado en energía. La propia masa del núcleo era la fuente de energía. Poco después, otros científicos corroboraron los experimentos de Hahn y la teoría de Meitner. En 1946, Otto Hahn recibió el Premio Nobel de Química por su descubrimiento. Pero hay algo que Lise Meitner y Otto Hahn no sabían. Aparte de energía, durante la fisión también se liberan neutrones que a su vez provocan nuevas fisiones de núcleo. Este aumento torrencial de neutrones genera una reacción en cadena descontrolada. En 1942, el italiano Enrico Fermi consiguió la primera reacción en cadena controlada. Se entiende por controlada que libera una media de un neutrón por fisión. El proceso de fisión se produce lentamente y libera energía de forma regular. El Chicago Pile 1 fue el primer reactor nuclear del mundo. Mientras los científicos intentaban utilizar la fisión nuclear como fuente de energía, en Europa estalló la Segunda Guerra Mundial. Hitler estaba dispuesto a todo. Los americanos tienen miedo de una bomba atómica en manos de los alemanes. Los físicos emigrados se plantean un dilema moral. ¿Pueden poner semejante arma en manos del Estado Mayor de los aliados? El físico húngaro, Leo Szilard, quiere evitar a toda costa un arma atómica alemana. En 1942 se pone en contacto con Albert Einstein y le convence para que redacte una carta para el presidente de Estados Unidos, Roosevelt. En la carta esbozaba las brutales consecuencias de una bomba atómica en manos alemanas. Pero la petición no tuvo el efecto esperado. El presidente pasó a la acción. Movilizó el mayor proyecto científico y militar que había visto la humanidad, el Proyecto Manhattan. A las órdenes de Robert Oppenheimer, 180.000 personas trabajaron simultáneamente en la construcción de una bomba, entre ellos 14.000 físicos e ingenieros. El centro de la operación era el laboratorio de la Universidad de Chicago. Allí trabajó el emigrante italiano Enrico Fermi. En tiempos de paz, la construcción de la bomba habría durado años, pero con la presión de ser más rápidos que los alemanes, se trabajó a marchas forzadas.
Mayo de 1945. Alemania se rinde y los vencedores dividen Europa. Pero en el Pacífico la guerra continúa. El castigado ejército del aire japonés inicia su última gran ofensiva. Las tropas estadounidenses sufren grandes pérdidas. En la interminable batalla del Pacífico estalla el último escándalo. El nuevo presidente estadounidense, Harry S. Truman, decide utilizar la nueva superarma. La mañana del 6 de agosto de 1945 estalló con una fuerza explosiva de más de 20.000 toneladas de trinitrotolueno la bomba atómica, Fat Boy, en Hiroshima. 3 días después se detonó la segunda sobre Nagasaki. 300.000 personas murieron en el acto. Otras 100.000 murieron años después a consecuencia de la radiación. Otto Hahn se entera de la noticia estando en Gran Bretaña. El uso de la bomba atómica le deja enormemente conmocionado y se siente responsable del inmenso sufrimiento. En los años 50 se convierte en un firme opositor del uso militar de la técnica nuclear. Como promotor de la Declaración de Göttingen, protestó por la bomba atómica por todo el mundo. Pero su desarrollo ya no podía detenerse. En la Guerra Fría surgió un armamento único en la historia. Paralelamente, en los países industriales crecía la esperanza de que el uso de la técnica nuclear solucionara a la larga el problema de energía de la humanidad. Frenar la dependencia de las materias primas fósiles se convirtió en el objetivo nacional y el uranio parecía ser una fuente ilimitada para hacerlo. En octubre de 1956 se inauguró la primera central nuclear para el suministro comercial de energía, Calder Hall, al oeste de Inglaterra. La euforia era enorme. Acto seguido, empezaron a surgir centrales por todas partes como setas en el suelo. Las centrales nucleares funcionan básicamente como las centrales térmicas convencionales. El vapor de agua acciona una turbina, cuyo movimiento rotativo se transforma mediante un generador acoplado en energía eléctrica. En el reactor se produce la fisión controlada de uranio. La energía térmica liberada caldea el agua de un depósito a presión y el vapor acciona la turbina. Para proteger el mundo exterior de las emisiones radioactivas, el núcleo del reactor está cubierto por una capa de hormigón de 1 metro de grosor. En 1979 se produjo el primer accidente nuclear en Harrisburg, Estados Unidos. La causa fue un fallo humano, pero el sistema de seguridad de la central salvó al país de una catástrofe. En 1986 se produjo el accidente nuclear más grave de la historia, en la central ucraniana de Chernóbil. Un sistema de seguridad deficiente y una sucesión de fallos de personal provocaron la fusión de combustible nuclear y, por tanto, la liberación de elementos radioactivos. Más de 100.000 personas tuvieron que ser evacuadas. Los estándares de seguridad de Chernóbil no son comparables a los de Europa Occidental, pero mucha gente sigue teniendo miedo a esta tecnología y sigue vigente la discusión sobre la continuidad de la energía nuclear y su seguridad. Con su descubrimiento, Otto Hahn desencadenó un proceso que ni él mismo podía imaginar. El año 1938 marcó el inicio de la era atómica y desde entonces el mundo ha cambiado para siempre. Die Augen zugemacht und seine Zweige rauschten, als riefen sie mir zu. Komm her zu mir, Geselle,